Yo también quiero un final feliz. Todos queremos un final feliz. Bueno, ella es periodista en Canal Sur, en la radio junto con Emilio García. Emilio. Realizó durante 10 temporadas el Radioscopio, un programa de divulgación científica por el que obtuvieron casi una decena de premios, entre ellos 2 Prismas. ¿2 Prismas? No, 3. 3 Prismas. 3 premios Prismas que, para los que no lo sepan, son como los Oscars de la divulgación en la ciencia. Aquí, entre nuestras ponentes, sumamos unos cuantos Prismas. Todo por poner una poquita de flores. Ahora viene la primavera y nos las pone. En fin, entre ellos 3 Prismas y el Andalucía de periodismo. En televisión, junto con José María Montero, otro besito, ha participado en Más Desafío Ártico, la extensión de divulgación científica de este docu-real. Con Carlos Centeno, hola Carlos, periodista de la Universidad de Granada, lleva más de 6 años impartiendo cursos de divulgación para personal investigador. Aunque no lo crean, es súper importante esto, formar al personal que hace la ciencia para que aprendan a contar la ciencia. Es una apasionada de la ciencia en general. Ama la antropología en particular y, de hecho, tiene un máster por la Universidad de Granada en antropología. Y aquí ya entramos en materia. El siglo XIX fue el siglo del descubrimiento de nuestro planeta. Expediciones por todo el globo sirvieron para conocer nuestros paisajes, la flora y la fauna de lugares exóticos y desconocidos hasta ese momento. Entre esos descubrimientos estaban también grupos humanos de culturas totalmente diferentes a la europea. El público estaba ansioso por conocer esos exotismos que les eran acercados a las grandes ciudades para su contemplación, al precio que fuera. Susana Escudero nos va a hablar de exóticos humanos traídos de ultramar. Septiembre de 1880. Una galeta llamada Eisbär, oso polar en alemán, se adentra por la desembocadura del río Elba después de un largo viaje que la va a llevar a Hamburgo. Todo va muy bien hasta que de pronto se levanta un tremendo vendaval que arrastra el barco hacia el norte, llevándolo hacia aguas poco profundas y cercanas a la orilla con el consiguiente riesgo de encallar. La tripulación se teme lo peor cuando entre el sonido de la tormenta empiezan a escuchar otro sonido muy extraño. Son los gritos de uno de los más curiosos pasajeros de la embarcación. Situado en proa, grita peleando contra el viento mientras mueve los brazos de forma muy extraña. A la tripulación no le cabe ninguna duda de que ese personaje ha perdido definitivamente la razón, y también lo cree su capitán, un marinero noruego, coleccionista y comerciante de objetos etnográficos y humanos. En ese momento aparece encubierta la compañera de esta persona y les dice que le dejen en paz, que está haciendo su magia, magia para el viento bueno. Y ella misma, en un segundo plano, empieza a emitir los mismos extraños sonidos y a hacer movimientos prodigiosos con los brazos. Cuando él termina de aullar sus fórmulas mágicas al viento, se retira a su camarote diciéndoles que estén tranquilos, que pronto tendrán viento bueno. ¿Y sabéis qué? En menos de 2 horas tenían viento bueno, que Terrianiac, tenido como el mayor mago de su tierra, se encargó de recordarles que él lo había conseguido. Para el capitán del que os he hablado antes, llamado Adrian Jacobsen, fue un alivio saber que ese inuit que había traído de tan lejos y con una agenda tan cargada de eventos en Europa no se había vuelto loco. Y con respecto a la tripulación, desde ese momento cambiaron el desprecio y la burla por el más absoluto de los respetos hacia Terrianiac. No les cabía ninguna duda de que era un hechicero porque había conseguido cambiar el viento de suroeste a norte. Pero ¿cómo ha llegado este extraño grupo de personas hasta aquí? Bueno, pues en realidad la aventura había comenzado unas cuantas semanas antes y yo he venido hoy aquí para contaros esta historia. Desde principios del verano de 1880, Adrian Jacobsen había estado recorriendo las costas de Groenlandia y Cumberland buscando humanos exóticos, grupos étnicos que todavía conservaban sus costumbres y cultura tradicionales por tierra y por mar. Quienes los denominaban exóticos eran los europeos, que se tenían en este momento por lo más de la cultura, la civilización y la evolución. Y los denominaban exóticos, entre otras muchas razones, por el desconocimiento que todavía existía en este momento sobre las realidades del planeta, incluida la antropológica, la de los hombres. Estaba Jacobsen
haciendo este viaje por encargo de uno de los grandes empresarios del momento, el alemán Karl Hagenbeck, que lo que quería era, con este grupo de humanos exóticos, montar un espectáculo en donde fueran exhibidos como un ejemplo de la supervivencia de técnicas primitivas de cazadores-recolectores en tierra y mar árticos. Y en eso estaba Jacobsen. El caso es que el viaje estaba siendo horroroso, porque desde primera hora, desde el primer momento, tuvo mala mar, viento en contra. Cuando llegó a Groenlandia estaba loco por terminar, pero contra todo pronóstico, las autoridades danesas se negaron a que se llevara con él a ni uno solo de sus nativos, ni siquiera con los propósitos científicos que Jacobsen esgrimía. Aquí lo único que pudo conseguir fueron un par de kayaks y unos perros enfermuchos que echó al iceberg para continuar viaje con intención de llegar a Cumberland. Pero de nuevo, el hielo y la niebla día y noche le impiden llegar, así que pone rumbo al sur hacia la península de Labrador. Cuando llega allí el 8 de agosto de 1880 a Hebrón, no es que esté cansado, que esté frustrado, es que está desesperado por terminar. Aquí en Hebrón había una comunidad de inuits cristianizados, ¿vale? Habían sido educados por un asentamiento de la Iglesia morava. Y estos religiosos, la mar de cariñosos, de educados y de atentos, se niegan igualmente en redondo a que Jacobsen se lleve con él a ni uno solo de sus inuits. No querían ni que fueran exhibidos en Europa, ni que quedaran sometidos a los peligros espirituales del continente. Así que Jacobsen, al único que puede contratar es a uno de los inuits de este asentamiento de Hebrón, pero no para llevárselo a Europa, sino para que le haga como intérprete. A este que estáis viendo en pantalla, Abraham Ulrikab, de 35 años, que hablaba, además de su propia lengua, el alemán y un poquito de inglés. Con Abraham ya continúa camino y ponen rumbo hacia el norte, hacia Nakbak, donde saben que todavía había un asentamiento de inuits salvajes. Salvajes en este momento lo que significaba era que no habían sido todavía cristianizados. El caso es que llegan a Nakbak con tan mala suerte de que la mayor parte del poblado está tierra adentro cazando caribús. Y en el pueblo lo único que quedan es poco más que los viejos y los niños. Y digo poco más porque quedaba alguien más. Alguien que se dejó persuadir para viajar a Europa. Y ese alguien era el chamán del pueblo, al que ya conocéis, Terrianiak, de 40 años. Terrianiak dijo que sí a ir a Europa y también dijo que sí su mujer, la chamana, Paingo, que dicen que tenía entre 30 y 50 años, y la hija adolescente de ambos, Nogasek. Con esta familia ya, Jacobsen se siente tranquilo y dice, ya tengo lo que necesitaba. El caso es que después de que Abraham Ulrikab, el inuit que le hacía de intérprete, convenciera a esta familia para que se fueran a Europa, él mismo se dejó convencer. Veréis, Abraham era una persona que tenía mucha importancia para la Iglesia morava en Hebrón, por muchas razones, porque sabía leer y escribir, por la facilidad que tenía para las lenguas y para el dibujo, tocaba el violín en los oficios religiosos, pero sobre todo por la gran calidad humana que tenía. ¿Por qué entonces, teniendo este vínculo tan estrecho con los misioneros, los desobedece para irse a Europa? Hay varias razones. Por un lado, Abraham tenía una antigua deuda, incluso heredada del padre, que quería saldar con la Iglesia, pero se negaba a admitir la caridad. Entonces Jacobsen le estaba dando una oportunidad de ganar dinero. Pero no solo se fue por el dinero, se fue porque le hacía mucha ilusión reencontrarse con algunos religiosos que habían estado en Hebrón y habían regresado a Europa. Así que esa ilusión por volver a encontrarse con sus amigos fue la que le llevó a decir que sí. Y también con él fue su familia. Su mujer, Ulrike, de 24 años, y sus dos hijas, Sara, de 4 años, y María, un bebé de apenas unos meses. Y también fue Tobías, el sobrino de la mujer de Abraham, Ulrike, que tenía 21 años. Así que ya Jacobsen tiene todo lo que necesitaba. Y el 8 de agosto de ese año vuelven de Hebrón hasta Europa. Dio la casualidad de que en este momento en Hebrón no había médico, así que Jacobsen decidió que cuando llegasen a Europa vacunaría a los inuits. El viaje fue, por lo menos curioso, ¿vale? Para empezar, los 8 se mareaban en el barco. Y además,
pese a lo que pudiéramos pensar, no se veían con buenos ojos entre sí. Porque por un lado lo que tenemos es una familia piadosa y devota que pone sus vidas en las manos de Dios, y por otro, una familia que todavía cree en las fuerzas de la naturaleza y practica sus rituales paganos. Como os digo, el viaje fue curioso, por lo menos. Finalmente llegaron a Hamburgo en septiembre y dio la casualidad de que Jacobsen venía malo. Según desembarcó, le tuvieron que ingresar en un hospital. Como Jacobsen no se encargó personalmente de vacunar a los inuits, nadie lo hizo. Y esto, amigos, fue un error. Cuando llegaron a Hamburgo, empezó el espectáculo en el zoológico que Hagenbeck tenía en esta ciudad. Allí hacían exhibiciones de sus habilidades con los kayaks, con arpones, con los trineos. No solamente hacían exhibiciones, sino que levantaron unas chozas que eran semejantes a las de sus lugares de origen. Y en esas chozas que estáis viendo era donde vivían, ¿de acuerdo? Durante todo el tiempo que estaban en el zoológico haciendo exhibiciones, vivían dentro de él. Además, había dos chozas, la que estáis viendo ahí, que es la de Abraham y su familia, y por otro, la de Terrianiak y la suya. Bien separaditas, que corra el aire. ¿Por qué? Porque los misioneros le habían hecho prometer a Jacobsen que iba a ser así, porque no querían que Abraham y familia se contaminaran del paganismo de los otros. Pero es que el propio Jacobsen también lo creía. Y creía que de producirse esa contaminación, los europeos que fueran a ver a estas familias iban a sentir muy decepcionados cuando no encontraran en la familia ya culturizada un comportamiento mucho más elevado que el de los todavía salvajes. Después del éxito en Hamburgo, van a Berlín y el viaje lo hicieron en el tren nocturno que les flipó por la velocidad del tren, el ruido que hacía. Cuentan que no durmieron en toda la noche, bajando las ventanillas y asomando la cabeza de pura excitación. Y una vez allí, de nuevo se repite el espectáculo en el zoológico de Berlín. Aquí el gran éxito fue sus demostraciones de caza de focas. Una cosita. Caza de focas tampoco era, ¿vale? Les ponían ahí las focas como a Felipe II y hacían el teatrillo y los europeos lo flipaban. Estando aquí, el invierno entró prematuro y el frío húmedo de Berlín les sentó a todos muy mal. Se empezaron a resfriar, congestión nasal, en fin, ya sabéis. Esto les hacía sentirse mal, pero es que había más cosas que les hacía sentirse mal. Por ejemplo, no les gustaba la comida. No les gustaba, y esto era lo que menos les gustaba, el comportamiento de la gente que iba a verlos, porque les chillaban, les gritaban, les tiraban cosas, hasta llegaron a meterse dentro de las chozas, echándoles abajo las chozas y haciendo que las tuvieran que volver a levantar, porque os recuerdo que era el lugar donde vivían. Pero sobre todo, desde el primer momento lo que tuvieron fue mucha nostalgia de su tierra de origen, y eso era lo que más empañaba la alegría del momento. Que no os vayáis a creer que también tuvieron alegrías, ¿de acuerdo? Porque estando aquí fue cuando Abraham pudo cumplir el sueño de reencontrarse con sus amigos a los que había ido a ver en Europa. Y también les encantó a todos, que es muy divertido, el día que les llevaron a ver el Museo de Cera, donde los 8 inuits decían que parecía que esas personas de cera casi respiraban. Estando aquí, en Berlín, Jacobsen, al que habíamos dejado en el hospital, se pone bueno y se vuelve a sumar a la expedición. Y se le olvida una tareita que tenía pendiente con los inuits. ¿Recordáis cuál era? Vacunarles. No lo hizo y esto es un tremendo error. Y el caso es que sí que les vio un médico, y no uno cualquiera, el más importante de este momento. Pero este señor que estáis viendo en pantalla, como os digo, importantísimo, lo que hizo fue un estudio antropológico de esta población y llegó a la conclusión, si queréis la podéis ver en ese artículo que todavía está disponible, de que este grupo estaba al nivel de las razas más bajas del planeta. Fueron una auténtica sensación estando en Berlín. Solamente el primer día pasaron por allí 7.000 personas para verlos. Pero es que hasta se convirtieron en un reclamo publicitario, porque lo que tenéis en pantalla es un anuncio de un periódico en el que, como veis, ellos son el reclamo. Se llamaba el anuncio La señora Ulrike, que es la mujer de Abraham, os recuerdo, y decía la coplilla publicitaria: el señor Abraham y la señora Ulrike, los esquimales de Labrador. Abro paréntesis, no les llaméis esquimales. Esquimales significa los que comen carne cruda y es despectivo. Ellos se denominan a sí mismos inuits, que significa la gente, el pueblo.
Bueno, pues tenemos a los esquimales de Labrador que se sienten muy extraños con sus pieles y sus lanzas aquí en Berlín. Así que Ulrike le acaba de decir a su esposo: mira, hijo, tu abrigo de piel de foca te está pasado de moda y el mandil te sienta terriblemente. Me gustaría verte como un dandy. Y Abraham gentilmente fue a Golden 110, los grandes almacenes, inmediatamente y gritó: ¡Ey, Johnny! Ni idea de qué significa eso. Viendo los precios tirados por la borda y echando a su saco, y ahí pone todo lo que echó al saco y los precios de las rebajas de los grandes almacenes. De Berlín fueron a Praga, donde se repite el mismo tipo de espectáculo, en un zoológico, el mismo éxito. De Berlín a Frankfurt y de Frankfurt a la ciudad de Darmstadt. Aquí estaban solamente programados unos cuantos días. Al día siguiente de su llegada aquí, Nogasek, la hija adolescente de la familia pagana, muere de golpe. La ven los médicos y ni siquiera son capaces de reconocer lo que la ha matado. Dicen que era una repentina úlcera de estómago. Había muerto por la viruela. Al día siguiente es enterrada y al otro se van hacia la ciudad de Krefeld, donde estaban programados durante las Navidades. Unas Navidades que, como os podéis imaginar, estaban siendo tristísimas. Tanto que Hagenbeck, el empresario, decide montarles una fiesta de Nochebuena. Alquila un salón, levanta un árbol de Navidad enorme, cena, música y regalos para todos. A Abraham le regalaron un violín, a Terrianiak le regalaron una guitarra, ropa interior para todos y unas fotografías que les habían hecho en Praga. Y esta fiesta realmente logró alegrarles. Pero la Navidad amanece con malas noticias. Paingo, la chamana, se encuentra mal. La ven los médicos y dicen que nada, que es un poco de artrosis, que no hay que preocuparse. Al día siguiente, quien se pone mal es Sara, la niña de 4 años, la hija de Abraham. Pero al día siguiente, el 27 de febrero, fallece la chamana. Y lo hace justo después de que la viera un médico y dijera que no era nada grave. Como os podéis imaginar, con el ánimo cada vez peor, el grupo va a París porque era donde tenía que continuar el espectáculo. Pero a los 2 días, el 31 de diciembre, la niña que estaba enferma es la que muere también. Así que el 1 de enero, Jacobsen toma a todos los supervivientes y se los lleva a vacunar, pero ya es demasiado tarde. Como todos sabemos, las vacunas hay que ponerlas y hay que ponerlas en tiempo. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan. El 7 de enero, María, la bebé, es la que fallece. El 9 de enero, los que mueren son Tobías y Terrianiak. El día 13 de enero, el que muere es Abraham y a los 3 días lo hace su mujer. Todos fallecidos en poco más de un mes, todos víctimas de la viruela. Aunque tuvieron los mejores tratamientos en el Hospital de San Luis. No hay nada que no... O sea, hay cosas que luego no se pueden curar cuando no se ha hecho en este momento, cuando hay que hacerlo, vacunar. El propio Jacobsen estuvo también hospitalizado porque se encontraba mal y dejó en su diario que se cuestionaba mucho si había hecho bien llevando a esta gente a Europa con este triste final. Yo no sé si la historia de estos 8 os parece poco creíble o por lo menos alucinante, pero os tengo que contar que no fueron los únicos, que entre mediados del siglo XIX y del XX se hicieron muy populares en todo el mundo este tipo de espectáculos en zoológicos donde se reproducían flora y fauna de distintos puntos del planeta, con personas que se traían desde distintos puntos del planeta para que los europeos vieran cómo eran esas realidades de personas. Fueron un exitazo. Se calcula que 1.400 millones de personas fueron a ver estos espectáculos y fueron exhibidos 35.000 personas entre niños y adultos. ¿Por qué de esas 35.000 personas yo he venido hoy a contaros la historia de Abraham? Porque es el único del que sabemos cómo lo vivió todo y cómo se sintió. ¿Por qué? Porque escribió lo que estaba viviendo en un diario y en las cartas que enviaba a los misioneros. Cuando Abraham murió, el diario fue enviado a la iglesia de Moravia en Hebrón, que lo tradujeron y repartieron por sus distintas misiones en el mundo. Ese diario se hizo muy famoso a finales del siglo XIX, pero luego cayó en el olvido. Hasta que este señor que veis en pantalla, en los años 80, se encontró una copia en la iglesia de Pensilvania y contó la historia en el Canadian Geographic. No pasó demasiado más hasta que, 20 años después, en una universidad de Alemania se recupera en un proyecto con universitarios todo el diario y otros muchos documentos sobre esta expedición
que están publicados en el libro que veis en pantalla y que os recomiendo muchísimo. Este libro, 5 años después, lo leyó la señora que publicó este otro y se quedó tan fascinada con la historia de Abraham y los 7 que hizo su propia investigación, la que estáis viendo allí, y sobre todo se preguntó, ¿dónde están los restos de estas personas? En su investigación encontró que la mayoría estaban en el Museo del Hombre de París. Desde ahí, gobierno francés y canadiense empezaron conversaciones para aprobar un proceso de repatriación que ya está aprobado y que ahora mismo está en un proceso de consulta popular para que los propios inuits decidan cómo quieren que se realice esa repatriación de los restos de los 8. Veréis, gracias a este diario que estáis viendo en pantalla, gracias a las palabras de Abraham, sabemos, como os decía antes, cómo se sintieron y cómo fue ese viaje. Sabemos que no era lo que se esperaban, que no era lo que ellos habían imaginado, pero también sabemos que tuvieron muy buenos momentos y que se sintieron bien tratados por quienes les habían contratado y bien pagados. Pero sobre todo, leyendo este diario, sentimos cómo empieza a atenazarles el miedo cuando empiezan a enfermar. Tanto que esa persona que veíamos sin achantarse luchar contra una tormenta y doblegar el viento, llegó a cambiar tal y como nos dejó escrito a Abraham unos pocos días antes de que falleciera. Decía, nos arrodillamos ante Dios cada día doblegados por nuestra presencia aquí y le pedimos que perdone nuestra aberración. Hasta Terrianiac, que ahora está solo, cuando le digo que debería convertirse, muy sinceramente dice que desea convertirse en propiedad de Jesús y constantemente participa en nuestras oraciones. Gracias.